Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y a continuación de lo que nos hemos propuesto con algún denuedo y ciertos sobresaltos, en la medida en que otros libros se cuelan un poco allí en la lista de lo que presentamos, continuamos con nuestros análisis de los diálogos de Platón. Hoy seguimos con uno de los así llamados primeros diálogos, un diálogo muy interesante y es de varias maneras importante poder abordar estos diálogos porque los filólogos, los estudiosos los han clasificado como aquellos que se producen en la primera parte cuando Platón empieza a ejercitar tanto su función como filósofo como escritor también, que lo era de una manera realmente importante. Entonces, siempre cuando abordemos esta figura de Platón, recuerde usted el 399, que es el año cismático cuando muere Sócrates, y a partir de allí empieza entonces la génesis tanto de la academia de Platón, la enseñanza ya de las discusiones que sostuvo con sus maestros y con sus pares y exposición de diversas ideas, como la génesis también repetimos de esos diálogos que se van dando. Hoy tenemos uno que trata de un tema que Platón lo va a abordar en otros, quizá por eso ha sido un poco opacado, pero aquí se va a confrontar directamente con la amistad. Estoy hablando del diálogo conocido como lisis. De hecho, se le titula Lisis o la amistad. Yo lo tengo en la edición de tengo varias ediciones, pero esta es la que hemos venido usando. Ahí está. Y me apego nuevamente a ellas. Hemos ya repasado algunos diálogos de los que están en este primer tomo de las obras de Gredos, unas obras muy bien compiladas, un trabajo que siempre lo hemos acá señalado como muy importante, lo cual no demerita a otros. Atención, hay otros importantes en español, otras traducciones que se han hecho. Nosotros es por comodidad que nos apegamos a esta. Usted puede usar la que mejor le parezca. Yo les decía que el tema, el diálogo se le suele poner lisis o de la amistad. Y es que ahí nos vamos a trabajar con un concepto que Platón va a tratar de desarrollar. Pero al igual que todos estos primeros diálogos, se les llama aporéticos. Es decir, aporéticos porque llega un momento en que en el desarrollo de la conceptualización, Sócrates y sus pares son incapaces de dar una definición concluyente sobre el tema. Y entonces, en cierta forma, se puede decir que el diálogo termina en el aire. No termina, como van a ser otros, de una manera un poco más provecta o un poco más contundente, cerrando el concepto o de alguna manera delimitándolo. Aquí queda mucho de parte del lector entender lo que se ha discutido, ponerle límites en cierta manera al tema. La palabra es filia. Filia es una palabra compleja en griego, como muchas de ellas, porque tiene pudiéramos decirle, unas fronteras algo difusas y se confunde muchas veces con eros, que es amor, se confunde también con epitimia, que es pasión. Hay una cantidad de vinculantes allí. De hecho, filia puede ser también una especie de inclinación hacia algo, así lo hemos visto muchas veces. Entonces, el término nos va a dar toda una serie de elementos para discutir. Yo quería primero citarles, porque los he puesto en diversas partes acá, otros diálogos que trabajan sobre la idea de filia. Es decir, si usted se pone a revisar la obra platónica, se va a encontrar que, por supuesto, en el llamado banquete o simposión, ahí está muy desarrollado. Lo que pasa es que allí el concepto se solapa con otras ideas. Está también el concepto del amor, el concepto de eros metido allí. Está también en el Fedro. El Fedro trabaja, pero trabaja más la parte de epitimía. También hay la parte de pasión. Esas son cosas que repetimos. Lo importante del lisis, porque esto lo va a ver usted, incluso indirectamente está en la República, la idea de la amistad. Ya vamos a ver por qué para los griegos, en términos de una democracia, es tan importante la amistad. El Gorgias, todo ello lo tiene. Lo importante acá es que vamos a ver el primer diálogo y probablemente sea en la historia de la humanidad la primera vez que se plantea una discusión racional sobre los elementos constituyentes de la amistad. Ese fenómeno tan especialmente humano que se da sobre bases difusas pero que puede tener manifestaciones muy concretas. Es decir, ya lo decía Serrat, por ejemplo, el cantautor español, cuando nos hablaba de decir amigo, se me figura que decir amigo es decir ternura. Y bueno, de ahí en adelante muchísimos poetas, muchísimos artistas se han abocado al tema. El amigo sincero que decía José Martí, por ejemplo, es decir, muchas personas han hablado del tema, pero la primera discusión racional de la cual tenemos noción es probablemente esta, en el lisis que les estoy diciendo. Les quería poner los conceptos básicos antes de entrar a la estructura del diálogo para que luego nos aboquemos a lo que sucede, cómo sucede
Y entonces podemos hacer un par de citas y yo creo que con eso podemos reseñar la reseña, por supuesto siempre con la recomendación que trate usted de leer el diálogo, que son cortos. Estos primeros diálogos de Platón, estamos hablando de cosas que no pasan, probablemente Lisis un poquito más extenso que los otros, puede tener unas 15, 20 páginas probablemente. Les decía, los conceptos básicos que nos va a exponer Platón aquí. Yo puse una lista breve de algunos de ellos, usted puede ver otros. Fíjense ustedes, lo coloco en pantalla, aquí tiene usted. Primeramente tenemos filia, como les decía, y yo le puse amistad, afecto, inclinación hacia algo, ¿no? Luego tenemos eunoia, lo que sería una buena voluntad, una benevolencia, uno de los, a juicio de algunas personas, uno de los preconceptos o de los sí, presupuestos básicos para que exista la amistad. Luego creía, utilidad, necesidad. Esto lo vamos a ver también porque los griegos vinculaban mucho la presencia de elementos que se diesen con la necesidad de que hubiese esos elementos. Es una cultura en ese sentido muy basada en lo útil. Las cosas tenían que tener un uso práctico, incluyendo la amistad también. Luego calón, bueno, si eso lo conoce usted por diversas maneras, lo bello, lo noble. Luego tenemos epidemia, muy importante, un deseo. Puede asociarse con deseo físico, también puede ser un anhelo, por eso le puse esa palabra allí. Luego tenemos el homeoites, que sería la similitud, y esto porque una de las tesis que vamos a ver es que la amistad, y eso lo trata de cimentar Sócrates, se produce en la atracción de elementos semejantes. Eso es una de las tesis, va a haber otras allí, por eso le puse homeoites, que es la similitud o las cosas que se parecen. Luego, por supuesto, también arete, que es conocida, es virtud, básicamente. Excelencia la han traducido algunos, yo me distancio un poco. Creo que es la virtud, creo que son esos elementos que son potencialmente creadores de buenas acciones. Luego, eros, que usted lo conoce, bueno, amor, pasión, en fin, ahí hay una cantidad de posibilidades que se les puede dar a ese elemento. Entonces, eso como primera medida. Luego, ¿cómo sucede el diálogo y qué es lo que pasa? Si usted quiere ver la estructura del diálogo es relativamente sencilla. Está sucediendo en las festividades de Hermes. Platón en esta época también siempre coloca elementos particulares y es muy interesante acá porque vemos cómo la pluma de Platón se va desarrollando. Esto al menos lo justifica quien lo dice porque leyendo estos primeros diálogos uno se va dando cuenta ya que el Lisis tiene una estructura interna. Olvídese un momento de la filosofía, vamos a la parte literaria. Tiene una estructura interna que revela un crecimiento de parte del escritor. Fíjense que esto lo hace también, aquí nuevamente Sócrates habla en primera persona. El diálogo está escrito, Sócrates hablando del hecho de lo que sucede, cómo él se consigue con estos muchachos y empiezan a discutir. Está en la fiesta de Hermes, lo cual era una especie de época en la cual se reunía una cantidad de jóvenes, niños, adolescentes, etcétera, para discutir. Y Sócrates va para allá a reunirse con unas personas. Entonces, uno ve los recursos literarios porque Sócrates no solamente dialoga y se va copiando el diálogo, sino que también Sócrates reflexiona en silencio. Y uno ve la fórmula literaria como el sujeto que está escribiendo en primera persona está pensando lo que estaba por decir o lo que quería decir, o se da cuenta incluso de su propio error pensando y dice, mejor argumento con esto, y pasa entonces nuevamente al diálogo. Se puede ver esa especie de contraposición del diálogo que se va dando con los pensamientos de quien está escribiendo la obra. Eso es una cosa que puede, repetimos, tomarse como un desarrollo de la parte literaria de Platón en ese sentido. Entonces, por ahí lo importante. Otro punto, pie de página, que hay que estar siempre atento. Nuestra época en particular es una época en donde la situación de la homosexualidad se ve con ojos distintos a como la veían los griegos. Los griegos tenían respecto a ese tema una amplitud probablemente de la cual mucha de nuestra época ha carecido, nuestra época ha tenido otras influencias y está muy sexualizada en un sentido, pero en otro sentido no. Para los griegos esto es en elementos relativamente frecuentes. La atracción entre personas del mismo sexo no era una cosa especialmente llamativa, no era una cosa entre la cual nadie se fuese a asombrar. Aquí vemos cómo un adolescente está atraído por otro adolescente. Eso es parte del diálogo, pero se menciona realmente simplemente para hacer o para demostrar la inclinación de una persona. Pero en ese caso no solamente hay una filia, sino que está eros también. Entonces, allí lo que está procurando el diálogo de Sócrates es mostrar, porque lo que le interesa es, una vez están estos personajes reunidos y hay un joven que está enamorado de otro joven y toda esa historia, realmente a Sócrates lo que le interesa es saber
¿qué significa esto de la amistad? ¿Por qué esos muchachos están reunidos? ¿Por qué está dándose la situación de afinidades entre ellos y de reuniones entre ellos? Entonces ahí empieza nuevamente el diálogo. Les decía, hay un jovencito que se llama Lysis, que es un jovencito que está allí. Hay otro jovencito que se llama Hipotales, que está enamorado o atraído por este jovencito Lysis, que está con un grupo de otros muchachos. Hipotales no sabe cómo hablar con ellos. Sócrates empieza a hablar, empieza hablando con uno de los jóvenes que se llama Menéxeno. Luego Menéxeno se retira, habla con Lisias y luego terminan hablando en grupo, y al final Sócrates se da cuenta que cuando llaman a unas personas que llaman a esos jóvenes que estaban allí a que se vayan a su casa porque ya es tarde, Sócrates se da cuenta y dice: qué pena, hemos estado todos hablando y nos van a pensar que somos amigos todos nosotros, pero en realidad ni siquiera sabemos qué es la amistad porque no la hemos podido definir. Y por eso les decía lo interesante de ese tipo de finales aporéticos, en donde se da uno con una pared, por decirlo en una forma metafórica, se da contra una pared porque no puede trascender hacia una definición concluyente. Entonces les decía, vamos entonces con más partes. Yo tengo un par de ideas acá que quería comentarles a ustedes que me parecen importantes. Primeramente, como decíamos, ¿no? Igual que Laques, Eutifrón, aquí se centra en el análisis de una palabra. Tenemos la palabra filia. Entonces vamos con el tema de la amistad y todo eso. Igual que en los otros diálogos de esta primera etapa, termina pues sin resolución, ya se lo habíamos aclarado. Los personajes. Por ejemplo, tiene a Sócrates, tiene a Lysis, Menéxeno, Césipo y Hipotales. Realmente quienes van a llevar mayor carga en el diálogo van a ser Sócrates, Lysis y Menéxeno, que son los personajes en los cuales se están hablando. No piense que son personas muy crecidas. Aquí estamos hablando, Lysis debe ser un muchachito como de unos 14 años, Menéxeno no debe tener mucho más, aunque es mayor. Entonces están ahí hablando y Sócrates lo que le interesa nuevamente es abocarse al tema de qué es eso, qué es la amistad, cómo funciona, qué significa ser amigo, cuál es esa función, ¿no? ¿Qué es eso que nos lleva a algo de amistad? Y hay que tener también, les decía, desde el punto de vista ateniense y del punto de vista de esos griegos, hay que tener comprensión que en una sociedad en donde, como los economistas dicen, una sociedad donde la situación era relativamente precaria en la producción de medios, porque Atenas vivía prácticamente del comercio y del mar y de una cantidad de cosas, con un suelo que era especialmente agreste y difícil, donde no había mucho ganado, sino cabras y toda esa historia. Todas las cosas eran muy medidas en función de la utilidad. Entonces, los atenienses rápidamente se dieron cuenta, y los griegos también, que la amistad es uno de esos vínculos, una de esas fórmulas del cemento social para que la sociedad tenga una fuerza particular. En la medida en que se producen relaciones de amistad y de afinidad y de compartir entre las personas, se va generando un tejido social un poco más fuerte, un poco más, sí, no diría sólido, pero incluso flexible, pero a la vez de un tegumento sólido, pues por decirlo de alguna manera, para mover una sociedad. Y entonces, en ese sentido, se ve a la filia, a la amistad, como un planteamiento que a la vez puede ser ético, es decir, que puede tener una resonancia dentro de la sociedad. Esto tratando de darle todas las miradas en las cuales Platón empieza a abordar el tema. Repito, va a decirse esto en otros diálogos y se va a enfocar con otras profundidades, pero es muy importante esa investigación racional que se empieza a dar sobre el amor, sobre la amistad, y donde se tratan de confrontar percepciones tradicionales versus el razonamiento lógico. Yo puse acá, el diálogo tiene tres partes básicamente. Fíjense, tiene el planteamiento de Sócrates a Menéxeno. Dice, bueno, ¿quién es amigo de quién? ¿El que ama o el que es amado? ¿Quién es el que lleva la carga de la amistad allí? Eso es una de las primeras partes o las primeras proposiciones del diálogo. Luego Sócrates sigue dialogando, pero esta vez entonces lo hace con Lysis y está tratando de buscar un punto explicativo de la amistad. Y entonces ahí empiezan a llegar a la situación de amistad por semejanza, es decir, quien tiene unas cualidades busca esas cualidades en otro y por semejanza se atraen, y ahí se apoya en los fisicoi, en particular creo que hace Empédocles, Anaxágoras, es decir, toda esa gente que empieza a decir lo semejante se junta con lo semejante. Pero entonces después eso es llevado al extremo y termina entonces con que realmente algo que es bueno, por ejemplo, no necesita más de lo bueno porque ya en sí mismo es bueno, lo cual es aporético, lo cual es no concluyente. Entonces eso no justifica muy bien la relación de que una persona muy buena
buena se junte con otra persona muy buena, porque la amistad no tendría una solidez allí. Entonces viene la segunda proposición, que es la amistad por contrarios. Y eso es llevado nuevamente también al extremo, en donde se dice, bueno, un momento, la sabiduría, por ejemplo, la amistad y la enemistad, que sería su opuesto, no son precisamente algo que vaya junto. Por lo cual eso es una analogía un poquito, a mi juicio, un poco débil, porque uno puede decir, bueno, la amistad es un fenómeno complejo, la enemistad es un fenómeno complejo. Igualarlos es como igualar peras con manzanas, ahí no está muy claro, pero en todo caso se trata de llevar eso. Y luego entonces pasamos a la parte de que la tercera proposición ya no serían elementos ni semejantes ni contrarios o desemejantes o diferentes, sino hay elementos, también un elemento neutro que puede tener una inclinación u otra. Ya voy a darle un poco más de cabida. Disculpen si eso suena un poquito críptico, es más la explicación que trato de darle que lo que dice el diálogo. Luego llegamos al final hacia lo que llama Sócrates el concepto del protón filón, o amor originario o amor primero, o esa inclinación primera. La palabra filón tiene que ver también con una especie de aproximación al propio ego, al propio cuerpo. Entonces el protón filón sería la comprensión que usted puede solo amar o creer o sentir afección o afinidad con otra persona a partir de su propia afección y amor propio. Sería una especie de proyección. Eso es uno de los elementos. Muchos psicólogos dirían que eso tiene un cierto basamento, sobre todo psicólogos contemporáneos. En todo caso, voy a seguir adelante. Yo anoté, porque tengo aquí varias cosas que me parece importante dilucidar. Les pongo nuevamente lo de las proposiciones para darle ya cabida al texto. Fíjense ustedes. En la página 301 de este texto que estoy hablando aquí, dice, se cita la Odisea en el canto 17 y dice, siempre hay un Dios que lleva al semejante junto al semejante, ¿no? Entonces, de allí se deduce que lo semejante es amigo de lo semejante. Y entonces Sócrates pues les decía, se refiere a los physikoi. Los physikoi es la forma como se llamaba a los que hoy llamamos presocráticos. Es decir, se tiene entendido en la filosofía griega que muchos de los filósofos antes de Sócrates eran sujetos que se dedicaban sobre todo a los fenómenos físicos, ¿no? A decir el agua, a decir la frase famosa de Tales, todo se compone de agua, Heráclito con el fuego y todas aquellas cosas. Entonces se les llamaba los físicos, los sujetos que se dedicaban a pensar sobre elementos físicos. Y se tiene, de un modo generalizado, pero no quiere decir que sea exacto, que Sócrates es el hombre que le da el vuelco o el giro a la filosofía para entonces revertirla hacia el estudio de la moral, de la ética, de los fenómenos humanos. Eso es importante, ¿no? Entonces, allí pues Sócrates cita a Anaxágoras, Empédocles y tal, y dice, bueno, pero entonces se lleva esto al final aporético. Dice, bueno, ¿qué beneficio puede traerle o qué daño puede causarle a alguien que no se lo haga él mismo si es autosuficiente en la bondad? No tiene más. Entonces, luego se pasa y se cita indirectamente a Hesíodo con deducción de la cita de que lo que más se semejan entre sí están llenos de envidia, llenos de rivalidad, llenos de odio, mientras que los que menos se parecen son los que pueden albergar la amistad. Y entonces empiezan allí, los que menos se parecen son los que más se necesitan y atraen. Entonces, bueno, empieza toda esta discusión. Hay un texto, por cierto, quien interese esto, y creo inclusive que está accesible en internet, haciéndoles un pie de página a lo que estoy conversando acá. Hay un texto de David Volotín, que es el que yo siempre he usado porque es el único que conozco que se dedicó por completo, y son como 200 páginas dedicadas a este diálogo. Creo que es el comentario más enjundioso que existe. Y fíjense que Lysis lo han comentado algunas personas. El filósofo alemán Gadamer tenía un paper, creo que se llamaba Eros y Ergón. Hay varias cosas allí. Gente que ha probado suerte tratando de comprender este diálogo, que no es difícil de entender, pero que es una especie de apertura de camino para un tema que luego Platón va a ir desarrollando. Entonces, Volotín, cuyo índice, por cierto, tengo aquí en mis manos, puedo mostrárselos y les digo acá. Fíjense, aquí él pone el diálogo de Platón sobre la amistad, ¿no? Y ahí comienza y dice, bueno, el título y los interlocutores, es decir, los personajes, el primer encuentro con Hipotales, luego la conversación con Lysis, luego la primera pregunta de quiénes son amigos y luego quiénes son los que aman y quiénes son los amados, la teoría de los semejantes y de los opuestos como amigos, y luego la idea del intermedio como un amigo del bien. Y ahí viene la idea de paurusía, es decir, es una cosa bastante interesante
Y luego, bueno, termina hacia el final del diálogo. Pero voy a seguir entonces con lo que me planteaba. Les hice ese pequeño excurso hablando de Volotín porque ese diálogo, ese texto se consigue en la internet, creo, y es muy interesante para quien quiera profundizar en todo esto. Yo sigo con mis notas tratando de plantearles lo siguiente. Bueno, ya les dije, la refutación de la primera era el tema de la autosuficiencia de lo bueno, que llega a una especie de aporía al relacionarlo con la amistad, pues el bueno no necesita al bueno o a otro bueno para el bien, ¿no? Y entonces la teoría de la atracción de los opuestos no aparece nombrado Heráclito allí, pero la refutación es esto, pues la amistad como opuesto de la enemistad, pero no se atraen ya que ambos son opuestos, etcétera. Pero les decía, eso me parece un ejemplo bastante débil allí. Luego entonces la proposición tercera que plantea el diálogo sería que existen tres géneros de cosas, no solamente lo bueno, no solamente lo malo, sino lo neutro. Y lo neutro es, por cierto, el lugar en donde se anida la inclinación. Es decir, lo neutro, por no tener en sí mismo una tendencia, puede inclinarse y usualmente lo hace a lo bueno en relación a que le falta eso. Recuerde usted siempre que el concepto de bondad en Platón significa y está muy ligado al sofos, a la idea de saber, a que usted sabe. El que hace el mal, el que no, es pues simplemente que no sabe, no está entendiendo y entonces está equivocado. Y por eso mismo ejerce funciones que no son convenientes. En el momento en que usted sabe eso, entonces el neutro, en la medida en que anhela el conocimiento, aspira al conocimiento, busca el conocimiento, se va inclinando entonces hacia lo bueno. Esa es una teoría moral, por supuesto. Entonces, le puse acá el razonamiento del diálogo, es más o menos lo malo es opuesto a lo bueno. Lo bueno es autosuficiente, lo neutro busca o se inclina hacia lo bueno, pues le hace falta. Y aquí hay una cosa muy interesante que son los ejemplos que se van dando en todo esto. Entonces, la naturaleza plena es un ejemplo, pues bueno y malo son adjetivos, formas adicionales que vienen dadas por la cultura. Realmente la naturaleza se halla a igual distancia del bien que del mal. Y esas son categorías que usamos las personas, ¿no? Que calificamos de alguna manera esa especie de inocencia original de la naturaleza. Estoy hablando aquí, no estoy haciendo cita directa del diálogo, pero sí deduciendo a partir de las categorías que se plantean. Entonces está la teoría de la paurosía, que es eso de la presencia y cómo las cosas se inclinan. Entonces, es una cosa que tiene que ver más con el diálogo. Y se nombra también algo, es muy interesante, un ejemplo que sale allí con el cabello que está blanco y que puede ser teñido. Entonces allí se va a nombrar algo que, por ejemplo, Aristóteles va a hablar muchísimo, que es propiedad y accidente. Pero en fin, no los quiero abotagar con eso, que sería curso para otra discusión y que en el diálogo se nombra solamente por una parte, aquí no se aborda en profundidad, se nombra, y lo digo porque hay gente que gusta mucho de los libros de Aristóteles con gran razón y donde propiedad y accidente es un tema recurrente. Entonces creo que ahí he estado dando más o menos clave de todo lo que trata el diálogo. Voy a pasar entonces directamente a citarlos. Tengo acá en mis manos el texto de Gredos. Vamos a ver cómo nos dice el tiempo. Sí, no estamos todavía tan arrinconados con el tiempo, de tal manera que podemos enfrentarnos a varias cosas importantes de las que se dicen acá. Voy a leerles un pedacito de la parte introductoria en donde dice lo siguiente. Dice hoy en la página 278 y dice así: se pregunta en el diálogo ¿qué es la amistad? ¿Qué es ser amigo? Esta pregunta ha sido provocada por la presencia ante Sócrates de 4 jóvenes atenienses, Lisis, Menéxeno, Hipotales y Ctesipo, que le animan a dialogar con ellos en la bulliciosa atmósfera de la palestra que Platón va describiendo con rasgos magistrales: el enamoramiento de Hipotales, la curiosidad de Lisis, la ausencia de Menéxeno, la embriaguez de la discusión, la inoportunidad de los pedagogos que con su mal griego increpan a los que quieren quedarse, y al final esa leve pincelada descriptiva con la que el tiempo concreto irrumpe en la filosofía. Les llamaban mandándoles a ir a casa. Ya había caído la tarde. Ese es el Platón literario del cual les estaba yo hablando. Bueno, y fíjense ustedes, pasamos entonces ya directamente a el diálogo. Y les doy el comienzo para que vean esa parte literaria de Platón, que también es importante a la par del desarrollo filosófico de las ideas acá y todo aquello. Fíjense lo que nos dice él en la página 282. Así comienza, y es Sócrates en primera persona quien es que está hablando aquí. Por supuesto, esto es Platón recreando la figura de su maestro, ¿no? Y nos dice lo siguiente: marchaba yo de la academia derecho al Liceo. Estos son 2 distritos en Atenas, ¿ok? Que está dando más o menos una geografía del lugar. Por el camino que,
pegado a ella va por fuera de la muralla. Cuando al encontrarme junto a la poterna, donde la fuente de Pánope, me tropecé con Hipotales, el de Jerónimo y Tésipo, el Peanio, y a otros jóvenes que con ellos estaban reunidos, y viendo Hipotales que me acercaba, me dijo: Sócrates, ¿a dónde vas y de dónde vienes? De la academia, le dije, y derecho al liceo. Pues entonces me dijo: derecho a nosotros. ¿No te quieres desviar? De verdad que lo merece. ¿A dónde dices? Le pregunté. ¿Y quiénes sois vosotros? Entonces ahí empieza, pues se reúne con estos muchachos que estaban ahí en unas festividades que había, etcétera, etcétera. Y por eso la parte literaria del diálogo. Tengo entonces un par de citas más y ya con ellos podemos cerrar esta reseña, invitándoles, por supuesto, a que vean el diálogo. Entonces recuerden lo que les habíamos dicho, las tres proposiciones, ¿no? Amistad por afinidad, amistad por contradicción, amistad, luego el factor neutro entre los géneros posibles. Entonces dice así lo siguiente. Esta es la parte de afinidad, la amistad por afinidad. Dice: pero a mí me parece, dice en la página 302, a mí me parece que quieren decir que los buenos son semejantes entre sí y amigos, y que los malos, cosa que se dice de ellos, nunca son semejantes, ni siquiera con ellos mismos, sino imprevisibles e inestables. Y lo que es de semejante y diferente consigo mismo difícilmente llegaría a ser semejante a otro y amigo suyo. ¿No te parece así? Ahí ven ustedes la categorización, ¿no? El semejante, página 303, es amigo del semejante en cuanto a semejante, y en este caso son útiles el uno al otro. O mejor dicho, cualquier cosa semejante a otra cualquiera, ¿qué beneficio puede traerle o qué daño causarle que no se lo haga también a sí misma? Ahí se está llevando entonces el argumento hacia la parte aporética, hacia la parte donde dice, bueno, pero esto es una contradicción. Si la amistad es un fenómeno que se da entre semejantes, ¿cómo pudiera ser esto? Luego entonces empieza el tema con necesidad y afecto. Aquí Sócrates va probando con distintos términos que en griego son conceptos muy claros, y él va chocando con cada uno de ellos tratando de definir la amistad. Dice así en esta parte, estoy en la página 304. Alguna vez he oído hablar a alguien que hablaba, y ahora me acabo de acordar, de que lo semejante es lo más enemigo de lo semejante, y lo mismo pasa con los buenos. Y se aducía el testimonio de Hesíodo cuando decía: el alfarero se irrita con el alfarero, y el recitador con el recitador, y el mendigo con el mendigo. Y en todos los otros casos decía que ocurría lo mismo, y que resultaba necesario que los que más se asemejaban entre sí están llenos de envidia, de rivalidad, de odio, pero que los que menos se parecen, de amistad. Y continuamente así con su discurso, de una manera aún más grandilocuente, hablando de lo que carecía de todo fundamento, el que lo semejante fuese amigo de lo semejante, y de que, más bien, lo que ocurre es lo contrario, porque lo opuesto es lo más amigo de lo opuesto. Y entonces ahí empieza pues a desarrollarse esa teoría o esa presunción de que la amistad sería. Entonces se llevan también esto al extremo y dice, bueno, pero la amistad es como opuesto de la enemistad y por ello atraídas entre sí, pero eso es falso, porque ambos, les repito, son fenómenos compuestos, no se da así. Entonces sigue hablándose más en la parte de esa y llegamos entonces al factor de lo... Hay un ejemplo antes de llegar al factor de lo neutro que les decía, en donde dice lo siguiente, fíjense ustedes, la enfermedad es, estoy en la página 308, la enfermedad es, a buen seguro, un mal, sin embargo, la medicina es algo útil y bueno. Sí, se le responde, ¿no? Pero el cuerpo, en cuanto que es cuerpo, no es ni bueno ni malo. Así es, forzosamente ocurrirá que el cuerpo, por la enfermedad, dependerá de la medicina y la amará en cierto sentido. Me parece que sí. Así pues, lo que no es ni bueno ni malo será amigo de lo bueno por la presencia de lo malo. Ahí está discurriendo la idea que les planteaba yo con la naturaleza, que es como el cuerpo sería el factor neutral, más el hecho de la salud es positivo, y entonces amará buscar la salud por la presencia justamente de la enfermedad, que sería lo malo. Estas son categorías muy al estilo Platón, ¿no? Estamos definiendo todo ello. Y esto es bastante importante, repito, porque esto luego en otros diálogos va a ser más profundo. Y entonces dice a lo siguiente, página 311. Los que ya saben no quieren el saber, bien sean dioses, bien sean hombres, y que tampoco lo quieren los que están llenos de ignorancia, que son malos, porque ningún malo o necio busca el saber. Quedan pues aquellos que tienen este mal, la ignorancia, pero no por ello son insensatos ni necios, sino que se dan cuenta de que no saben lo que no saben. Por consiguiente, solo buscan el saber los que no son ni buenos ni malos, pues todos los que son malos no buscan el saber, ni tampoco los buenos. Ahí ven ustedes esas definiciones o esa búsqueda de definiciones, si pudiésemos decir. Pero el propio Sócrates, entonces, mientras se está hablando allí, fíjense ustedes, ellos creen allí que están llegando ya a una definición de amistad, y aquí el recurso literario interesantísimo.
de este diálogo. Entonces, dice Sócrates, escrito en el propio diálogo, pues lo hace Platón, pero usted ve eso, ¿no? Dice Sócrates pensando, yo también me alegré mucho tomando de buena gana como un cazador la presa cobrada, pero enseguida, y no sé bien de dónde, me vino una extraña sospecha de que no era verdad todo aquello que habíamos convenido. Y muy contrariado les dije, oh Lisis y Menexeno, me parece que ha sido un sueño nuestra riqueza. ¿Qué pasa, Sócrates? Bueno, ahí le pregunta, empieza nuevamente el diálogo, empiezan entonces a debatir y es donde aparece el factor desarrollado más de la parte neutral y entonces están tratando de alcanzar un principio final. No los abotago más, les invito a leer el diálogo, solo les dicto el cierre, me parece muy interesante. Y entonces dice así, ¿qué es lo que nos queda aún por hacer con el discurso? Es claro que nada. Quizás nos falte, como a los oradores en los juicios, reconsiderar todo lo que ha sido dicho, porque si ni los queridos, ni los que quieren, ni los semejantes, ni los desemejantes, ni los buenos, ni los connaturales, ni las otras cosas que hemos recorrido, pues ni yo mismo me acuerdo de tantas como han sido, si nada de esto es objeto de amistad, no me queda más que añadir. Dicho esto, dice Sócrates, ¿no? Me pasó por la cabeza poner en movimiento algún otro de los mayores, pero en ese momento, como aves de mal agüero, llegaron los pedagogos, el de Menéxeno y el de Lisis, con los hermanos de ellos, y les llamaban mandándoles ir a casa. Ya había caído la tarde. Primero nosotros y después los que nos rodeaban intentamos echarlos, pero no nos hacían caso, sino que continuaban con su mal griego enojados y sin dejar de llamarlos. Ahí hay, por supuesto, una crítica leve a estos pedagogos, ¿no? Serían unos sofistas probablemente. Nos parecían como si hubiesen bebido un vaso más en las fiestas de Hermes. No había, pues, nada que hacer. Vencidos, al fin por ellos disolvimos la reunión. Al tiempo que se iban, les dije, ahora, Lisis y Menéxeno, hemos hecho el ridículo, un viejo como yo y vosotros, pues cuando se vayan estos dirán que nosotros creíamos que éramos amigos, ¿no? Porque yo me encuentro entre vosotros y, sin embargo, no hemos sido capaces de llegar a descubrir lo que es un amigo. Bueno, eso es Platón en su salsa, pudiéramos decirlo así. Esto es un diálogo hermoso, como todos los diálogos de Platón, en donde da mucho tiempo para pensar y para ese placer o ese disfrute que da el conocimiento por sí mismo, que no es precisamente la acumulación de ideas, sino la degustación de las propias ideas. Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer enorme estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, le parece importante, márquelo con la campanita, acompáñenos en nuestro afán de difundir diversas ideas. Ya vendrán otros diálogos de Platón, esperamos, así como también otros libros que intercalamos entre tantas y tantas cosas. Desde acá, como siempre, es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.